En una bulliciosa ciudad estadounidense, donde las luces de los rascacielos brillan incesantemente, se alzaba un CEO imbatible, conocido por su capacidad para transformar empresas, pero también por su frialdad y falta de empatía. Alexander Green estaba en la cima del mundo, pero en el fondo algo le faltaba. Su vida se regía por números, estrategias y decisiones impersonales. Era visto como una máquina, algo muy alejado de lo humano, y su única pasión era el poder que le otorgaba su imperio empresarial. Sin embargo, el destino, como siempre, tiene maneras inesperadas de transformar incluso los corazones más endurecidos. Y fue una joven llamada Lily, una nueva empleada, quien irrumpió en la vida de Alexander con la fuerza de una tormenta. Ella no era como los demás, que lo veían como un ídolo empresarial. Lily veía más allá de la apariencia exitosa. Veía el dolor no expresado y las batallas solitarias que enfrentaba, a pesar de ser el hombre más poderoso de la sala. Mientras guiaba a su empresa hacia nuevas cimas de éxito, Lily comenzó a despertar algo más profundo en él. Sus conversaciones, su honestidad y sobre todo su visión del mundo contrastaban directamente con lo que Alexander había conocido. Pero no estuvo exento de complicaciones. Una pasión inesperada floreció entre ellos. Un amor que desafiaba la lógica y la propia identidad que Alexander había construido a lo largo de su vida. Lo que pudo haber sido solo una pasión pasajera se convirtió en algo más grande. Algo que desafió los límites de lo que creía posible. Pero con ello llegaron los obstáculos. Sus enemigos en el trabajo comenzaron a notar esta conexión y no dudaron en intentar sabotearla. Después de todo, en el mundo corporativo, lo que está en juego es mucho más que sentimientos. Es poder, imagen y posición. A medida que aumentaban las tensiones, Alexander se enfrentó a una elección: mantener su fachada impenetrable y seguir el camino que siempre había conocido, o permitirse ser vulnerable y arriesgarlo todo por algo que podría cambiar no solo su vida, sino la vida de todos los que lo rodeaban. La ciudad de Nueva York era el epicentro de la innovación, pero también un lugar donde las sombras se alargaban entre las brillantes luces. Allí latía el corazón financiero del mundo, y Alexander Green, con su impecable atuendo y su mirada calculadora, era una figura casi mitológica. Su oficina, en lo alto de uno de los edificios más altos de la ciudad, reflejaba su personalidad. Minimalista, imponente y rebosante de tecnología de vanguardia. Creía que el poder residía en las decisiones con acierto y el control absoluto sobre cada aspecto de su vida. Nada en su rutina parecía personal. Todo estaba meticulosamente planeado. Lily, por su parte, aportó una energía vibrante e inesperada a la sala. Se había mudado recientemente a Nueva York, llena de sueños y ambiciones. Originaria de un pueblo pequeño, su primer trabajo en el mundo corporativo fue en la empresa de Alexander y rápidamente destacó por su inteligencia, dedicación y, lo más sorprendente, su capacidad para ver a las personas más allá de sus títulos y puestos. A diferencia de los demás ejecutivos, que la veían como una empleada más, Lily trataba a Alexander de forma diferente. No lo veía como el director ejecutivo de una poderosa multinacional, sino como un ser humano que buscaba algo más que el éxito. Para ella, él era simplemente Alexander, alguien que luchaba con algo invisible. Su capacidad para comprender las emociones de los demás la convirtió en un referente para quienes, como ella, sentían que el entorno corporativo a menudo eclipsaba la esencia humana. Con el paso de los días, la relación entre Alexander y Lily se profundizó. Ella no quería ser su sombra ni seguirlo ciegamente, pero su sinceridad y comprensión le granjearon a Alexander algo que jamás imaginó: confianza. Siempre desconfiado de quienes lo rodeaban, comenzó a compartir con Lily
pequeñas vulnerabilidades que ni siquiera sus asesores conocían. Lily, por su parte, también veía algo más allá de la fachada de éxito de Alexander. Lo veía como un hombre con miedos y deseos ocultos, alguien que cargaba con el peso de una vida construida sobre las apariencias. Había perdido la capacidad de soñar, de conectar de verdad con algo o alguien, y quizás eso era lo que ella quería ayudarlo a recuperar. A diferencia de sus relaciones anteriores, que siempre se basaban en intereses económicos o estatus, se sintió atraída por algo más profundo en Alexander, algo que él ni siquiera sabía que aún existía. En medio de esta nueva dinámica surgieron desafíos. Algunos colegas de confianza de Alexander comenzaron a notar que se estaba volviendo más abierto y vulnerable, lo que lo hacía más impredecible. La creciente confianza de Lily podía verse como una amenaza, y algunos intentaron usar este cambio para manipular la situación en su beneficio. El entorno corporativo, conocido por su crueldad, no estaba dispuesto a aceptar a un director ejecutivo en constante cambio. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Lily, era que esta relación estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera inesperada, algo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas y la forma en que ambos veían el mundo que los rodeaba. La relación entre Alexander y Lily evolucionaba constantemente, pero también se volvía cada vez más compleja. A medida que el director ejecutivo comenzaba a abrirse, revelando sus inseguridades y vulnerabilidades, la presión dentro de su empresa aumentaba. La transformación que estaba experimentando no pasó desapercibida, y algunos miembros de la junta directiva, conocidos por su postura rígida e implacable, comenzaron a cuestionar sus decisiones. El primer intento de sabotear su liderazgo se produjo a través de un importante proyecto iniciado por Alexander. Una innovación en el mercado financiero que podría revolucionar la forma en que las empresas conectan con sus inversores. Lily, con su perspicacia, notó que algo andaba mal. Un error de cálculo en uno de los análisis de riesgos parecía insignificante a primera vista, pero para ella algo no cuadraba. Al investigar más a fondo, descubrió que uno de sus compañeros había manipulado la información para provocar el fracaso del proyecto, y peor aún, que alguien de su propio equipo lo estaba haciendo. Mientras tanto, la relación entre ella y Alexander se profundizaba, pero el director ejecutivo tenía un conflicto interno. Sentía una fuerte atracción por Lily, algo que nunca imaginó sentir por nadie. Sin embargo, también se encontraba ante un dilema moral. Podría permitirse ser vulnerable y al mismo tiempo mantener la posición de poder que tanto apreciaba. Su conexión con Lily le hacía cuestionar su propia identidad y, aún más importante, el futuro de su empresa. Sabía que sus decisiones podrían tener profundas repercusiones, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. La situación laboral empeoró cuando se produjo una filtración de información confidencial, lo que puso a la empresa en riesgo de perder un contrato importante. Las sospechas comenzaron a recaer sobre Lily, ya que tenía acceso a gran parte de la información interna de la empresa. Alexander, ahora dividido entre su liderazgo y su deseo de proteger a Lily, tuvo que decidir en quién confiar. Sabía que alguien intentaba socavar su autoridad, pero desconocía hasta qué punto se extendía la conspiración. Lily, por su parte, se sentía presionada. Aunque sabía que nada la vinculaba con la filtración, no podía ignorar cómo se extendían las acusaciones. La desconfianza la agobiaba y temía que interfiriera en su relación con Alexander. Cada mirada, cada palabra llena de duda, la hacía cuestionar cuánto creía él en ella. Sabía que, para proteger su reputación y su integridad, necesitaba descubrir quién estaba detrás del sabotaje antes de que fuera demasiado tarde. El ambiente se volvió cada vez más tenso.
La confianza que había unido a medida que la crisis corporativa se intensificaba, Lily y Alexander se vieron cada vez más envueltos en un peligroso juego de lealtad y traición. Lo que parecía un simple error de juicio pronto se convirtió en una conspiración que amenazaba con destruir todo lo que él había construido. A medida que el imperio de Alexander se desmoronaba debido al sabotaje interno, las tensiones personales y profesionales seguían aumentando. La crisis en la empresa no solo suponía un desafío para su carrera, sino también para la relación que empezaba a valorar más que nada, la que compartía con Lily. Ella se estaba convirtiendo cada vez más en un pilar para él, pero también en una carga. Sabía demasiado. Tenía acceso a información valiosa y, por mucho que Alexander confiara en ella, el clima de desconfianza dentro de la empresa la convertía en una posición vulnerable. Sin embargo, algo más comenzaba a gestarse en la sombra. Un antiguo mentor de Alexander, quien lo había ayudado a llegar hasta donde estaba, se acercó a él con una advertencia. Sospechaba que el sabotaje en la empresa no se debía solo a intrigas corporativas, sino a algo más personal. Alexander comenzó a indagar en el pasado de su mentor y descubrió que no todo era lo que parecía. El mentor, en su mejor momento, había sido rival directo de su padre. Y ahora, con el cambio de rumbo de la empresa, parecía tener un renovado interés en asegurarse de que Alexander no siguiera expandiendo su imperio. Quería que la empresa fuera suya, o al menos que se dirigiera de forma diferente bajo su propio liderazgo. Este nuevo punto de conflicto comenzó a afectar directamente las decisiones de Alexander. Se encontraba dividido entre la lealtad a Lily y el deseo de proteger el legado familiar. Cada paso hacia la resolución de la crisis corporativa parecía implicar una decisión difícil, y la verdad sobre quién estaba detrás del sabotaje corporativo se volvía cada día más confusa. Lily también se vio confrontada con su propio pasado. Había huido de una vida sencilla y prometedora en su ciudad natal. Sin embargo, las presiones del mundo corporativo y su relación con Alexander estaban despertando viejos fantasmas. Empezó a cuestionar su propia motivación para involucrarse con él. ¿Era real el amor que sentía o simplemente una vía de escape de la vida aburrida que había dejado atrás? En medio del caos, se vio obligada a afrontar sus propias inseguridades y la idea de que podría estar enamorándose de alguien que, en el fondo, podría no ser tan genuino como ella creía. La presión en ambos frentes, personal y profesional, parecía estar llevándolos al límite. Las amenazas corporativas se intensificaban y su relación comenzaba a ponerse a prueba de maneras que ninguno de los dos había previsto. Mientras Alexander intentaba identificar la verdadera cara del traidor dentro de la empresa, sentía que su propia humanidad se ponía en duda. Las decisiones que tomaba ahora no eran solo de negocios, afectaban la vida de Lily y quizás la suya para siempre. Con el tiempo, su relación también se convirtió en un campo de batalla psicológico. Lily, quien siempre había creído en el poder del amor verdadero, comenzó a ver cómo la posición de poder de Alexander lo cegaba ante sus propios defectos y limitaciones. Se preguntaba, ¿era solo un peón para ayudarlo a ganar la guerra corporativa? ¿O realmente veía en ella a alguien con quien compartir una vida fuera de las paredes de cristal de su imperio? Pero en medio de esta tensión se descubrió una pista crucial. Una conversación grabada, aparentemente dejada a propósito, reveló una verdad devastadora. El sabotaje provenía de alguien mucho más cercano de lo que Alexander había imaginado, alguien a quien antes consideraba un aliado. La búsqueda de respuestas se convirtió en un juego de alta presión, donde cada movimiento podía ser el último. Y por mucho que Lily intentara distanciarse del caos que se avecinaba, sabía que su vida estaba ahora irreversiblemente entrelazada con el destino de Alexander.
La crisis en la empresa de Alexander alcanzó su punto álgido la noche del gran evento corporativo, una reunión internacional de inversores que decidiría el futuro de la compañía. El ambiente era tenso y la presión sobre Alexander era palpable. Sabía que cada movimiento era crucial no solo para su carrera, sino también para su relación con Lily. Lily, quien hasta entonces lo había apoyado incondicionalmente, comenzó a sentirse cada vez más desconectada. El peso de sus decisiones parecía estar desviando la atención de lo que realmente importaba, la auténtica relación que intentaban construir. Alexander, que ya desconfiaba de varias personas de su entorno, se encontró en una encrucijada. Mientras se preparaba para la reunión, recibió un mensaje críptico. Era una grabación anónima que mostraba una conversación entre su mentor y uno de los directores de la empresa, donde hablaban abiertamente sobre el sabotaje de los últimos meses. No se trataba solo de una lucha de poder corporativa, era algo profundamente personal, algo que involucraba la historia de su padre y el legado que intentaba proteger. En ese instante, todo cambió. Alexander, con el corazón acelerado y el rostro pálido, se encontró ante una verdad devastadora. Su mentor, alguien a quien siempre había considerado amigo y guía, estaba detrás de gran parte de la intriga que casi destruyó su empresa. Pero lo peor estaba por venir. La grabación también reveló que el mentor tenía un plan para tomar el control de la empresa, utilizando a Lily como pieza clave en su juego de manipulación. Sabía que su relación era el punto débil de Alexander, y si lograba explotarlo, podría destruir tanto al director ejecutivo como el futuro de la empresa. El punto de inflexión no llegó solo con la revelación de la traición. Fue cuando Alexander se vio obligado a tomar una decisión que definiría el curso de su vida. Mantener la máscara de un director ejecutivo impersonal y seguir su camino hacia el poder, o arriesgarlo todo para proteger su amor y su relación con Lily, enfrentándose directamente al traidor que estaba a punto de destruir todo lo que había construido. La revelación de la verdad lo conmocionó, pero también le hizo comprender algo fundamental. Se había perdido a sí mismo en el proceso. La búsqueda incesante de poder y control lo había distanciado de lo que realmente importaba. Lily, consciente de las sospechas que comenzaban a rodear su nombre, se enteró del mensaje de Alexander y lo encontró en su oficina, con el rostro desgarrado por la angustia y la ira. Vio por primera vez a alguien vulnerable ante ella, alguien que ya no se centraba en sus propios intereses, pero que de alguna manera estaba dispuesto a luchar por ella. Cuando la miró, la expresión de sus ojos era clara. Había elegido, ya no al poder, ya no al imperio. Había elegido luchar por ella y por la verdad. Pero a medida que la tensión aumentaba, ocurrió algo inesperado. Durante la reunión con inversores, Lily tomó una decisión inesperada. Contrariamente a todas las expectativas, se puso de pie y, frente a todos, reveló la información que había descubierto sobre el sabotaje interno. Ya no era solo una empleada, sino alguien dispuesta a luchar por lo correcto, incluso si eso significaba convertirse en un blanco. Su valiente acto no solo cambió la dinámica de la reunión, sino que también concientizó a todos los involucrados sobre el verdadero poder de la transparencia y la confianza. Alexander, al ver a Lily actuar con tanta valentía, sintió una oleada de admiración y respeto por ella. Fue a partir de ese momento que comprendió que ya no necesitaba ocultar sus sentimientos y que, por difícil que fuera, el futuro que anhelaba no estaba solo en sus manos. Necesitaba a Lily, no solo como compañera, sino como alguien que realmente cambiaría el rumbo de su vida. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Mientras ambos se enfrentaban a sus enemigos internos, el tiempo se agotaba y la guerra por su legado apenas comenzaba.
Lo que parecía una simple historia de amor en medio del caos se convirtió en un juego de poder, lealtad y sacrificio. La revelación pública de Lily durante la reunión con inversores fue un punto de inflexión. Había expuesto el sabotaje interno con una valentía inesperada, pero el precio de sus acciones era alto. El apoyo de los inversores fue inmediato, pero no todos en la empresa estaban dispuestos a aceptar la verdad. El mentor de Alexander, furioso por la traición a su propia estrategia, amenazó con destruir no solo su relación con Lily, sino también el futuro mismo de la empresa. En los días siguientes, la tensión impregnó cada reunión, cada conversación. La empresa entró en un período de reestructuración forzosa, con investigaciones internas en marcha y algunos despidos necesarios para limpiar las huellas del sabotaje. Alexander, ahora plenamente consciente de las verdaderas intenciones de su mentor, vio su vida profesional convertirse en un campo de batalla. Ya no podía confiar en nadie a su alrededor, y esto le hizo cuestionar aún más su propio liderazgo. Lo que había construido parecía derrumbarse con cada decisión que tomaba. Pero al mismo tiempo sintió una determinación renovada. Con Lily a su lado, ya no luchaba solo. Ella se convirtió en la socia que necesitaba, no solo para resolver la crisis corporativa, sino para recuperar finalmente la parte de sí mismo que había perdido. Juntos, comenzaron a reformular las estrategias de la empresa con un enfoque más humano y ético. Lo que parecía una victoria amarga comenzó a transformarse en una nueva visión de futuro. Lily, por su parte, también enfrentaba sus propias repercusiones. Su valentía no pasó desapercibida, pero no fue fácil. Muchos de sus compañeros, aunque admiraban su postura, veían sus acciones como una amenaza para la estabilidad de la empresa. Se encontró aislada, con pocos aliados dentro de la organización. Su nombre ahora estaba vinculado no solo al sabotaje, sino a un profundo cambio en la percepción del liderazgo y la lealtad. Sabía que, para seguir adelante, necesitaba recuperar la confianza, no solo de Alexander, sino de todos a su alrededor. Mientras tanto, el mentor de Alexander se retiró de la compañía, no sin antes dejar huella. Estaba decidido a destruir la imagen de Alexander, difundiendo rumores y buscando alianzas tras bambalinas. Sin embargo, con la ayuda de Lily y algunos aliados que finalmente se aliaron con Alexander, logró superar los obstáculos impuestos por su antiguo mentor y recuperar el control de la compañía. Pero lo que nunca imaginó fue que el mayor obstáculo vendría de su propia familia. Su padre, quien siempre había sido la mayor influencia en su vida, apareció inesperadamente en la oficina de Alexander. Con mirada seria y voz grave, le reveló la verdad tras su propio ascenso en el mundo empresarial. Su mentor, su antiguo aliado, era en realidad un fantasma del pasado, una figura que había rechazado, pero que siempre había sido crucial en su carrera. Su padre, ahora una sombra de lo que fue, instó a Alexander a reconsiderar el camino que estaba siguiendo. Le advirtió: el éxito a cualquier precio puede ser el mayor fracaso de todos. La reacción de Alexander fue de ira y tristeza. Comprendió que toda su vida había perseguido la idea del éxito que su padre había definido, pero ahora con el impacto de sus propias decisiones y las nuevas lecciones que estaba aprendiendo, sabía que se encontraba en un punto de inflexión. No quería ser solo un sucesor del legado de su padre. Quería forjar su propio camino con Lily a su lado. Con su apoyo, enfrentó las críticas de su familia, antiguos aliados y enemigos, pero el principal desafío residía en sí mismo: el miedo al fracaso, a no poder equilibrar su amor por la empresa con su amor por Lily. Pero con el tiempo, comenzó a comprender que su verdadera fuerza no residía en ser invencible, sino en su capacidad de sobreponerse ante la adversidad y tomar las decisiones correctas, incluso cuando parecían imposibles.
Al final, las consecuencias de sus decisiones no fueron solo profesionales, sino también personales. Se habían convertido en un verdadero equipo, no solo para capear la crisis corporativa, sino para redefinir el significado del éxito y el amor en un mundo donde ambos parecían a menudo incompatibles. El panorama de la empresa comenzaba a cambiar. La reestructuración que Alexander y Lily habían iniciado comenzaba a dar frutos, pero los desafíos estaban lejos de terminar. Lo que parecía un camino hacia la estabilidad se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y transformación para ambos. A medida que la empresa recuperaba su credibilidad, Alexander se encontró en una posición que nunca imaginó. Necesitaba reinventar su liderazgo más que nunca. Ya no era solo el director ejecutivo de una gran corporación. Ahora era un líder que necesitaba actuar con el corazón, no solo con la razón. La presión interna y externa era inmensa. Sus competidores estaban listos para aprovechar cualquier error que cometiera, y sus aliados eran cada vez más exigentes. Sabía que para superar la crisis necesitaba más que tomar buenas decisiones empresariales. Necesitaba tomar buenas decisiones personales. Alexander comenzó a comprender que el verdadero liderazgo no residía en la capacidad de controlar a los demás, sino en la capacidad de conectar genuinamente con ellos. Fue entonces cuando decidió dar un paso audaz. Invitó a Lily a participar más activamente en la reestructuración de la empresa. Con su visión renovada y su comprensión de las personas, fue clave para incorporar un enfoque más humano y ético a las prácticas empresariales. Se convirtió en la asesora clave de Alexander, no solo en los negocios, sino también en su vida personal. Juntos, trabajaron para crear una cultura corporativa donde el éxito se medía no solo por las ganancias, sino también por el impacto positivo que podía tener en las personas y la sociedad. Lily, por su parte, también experimentó una gran transformación. Al principio, se veía como una observadora, alguien que seguía las decisiones de Alexander, pero ahora, con su apoyo, se convirtió en protagonista del proceso de cambio. Sabía que para ayudar realmente a Alexander a cambiar su perspectiva sobre el éxito y el poder, también necesitaba cambiar su perspectiva sobre sí misma, ya no como una simple empleada o una mujer a la sombra de un director ejecutivo, sino como una socia clave, alguien con voz y visión propias. Comenzó a profundizar en los aspectos sociales y éticos de los negocios, impulsando iniciativas que buscaban un equilibrio entre la búsqueda de beneficios y la responsabilidad social. A medida que los cambios se materializaban dentro de la empresa, el impacto externo también era notable. El mercado comenzó a reaccionar positivamente a la nueva postura de la empresa, reconociendo su integridad y compromiso con la transparencia. Pero no todo fue fácil. El legado de su padre y el peso de la historia de Alexander seguían atormentándolo. En una emotiva conversación con su padre, Alexander se vio obligado a afrontar la verdad sobre sus propias inseguridades. Durante años se había sentido atrapado por la idea de que el éxito consistía en seguir los pasos de su padre, pero ahora comprendía que el verdadero éxito residía en encontrar el propio camino. Este encuentro marcó un antes y un después emocional para Alexander, quien finalmente dejó atrás la imagen de perfección que representaba su padre y se permitió ser vulnerable. Lily también tuvo que lidiar con sus propias inseguridades. Sabía que el mundo a su alrededor seguía en constante cambio, y no todos creían en el potencial de cambio que ella y Alexander estaban implementando. A veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta al involucrarse tan profundamente con Alexander. Pero al ver el impacto positivo que sus acciones estaban teniendo, encontró un nuevo propósito:
No era solo un peón en el juego corporativo, era una mujer con visión propia, capaz de transformar el mundo que la rodeaba. Con el tiempo, su relación, que antes parecía un campo de batalla entre el amor y el poder, se transformó en una colaboración armoniosa. Se convirtieron en un equipo invencible, cada uno fortaleciendo las debilidades del otro y ayudándolos a crecer. Alexander aprendió la importancia de equilibrar la vida profesional y personal, y Lily, a su vez, encontró en Alexander a alguien que la ayudó. El camino hacia el clímax de la historia estuvo plagado de decisiones difíciles y sacrificios personales. Tras meses de reestructuración y superación de obstáculos, la empresa estaba en su mejor momento. La transformación de Alexander y Lily ya no fue solo una respuesta a las crisis, sino una revolución que los consolidó como líderes visionarios e innovadores. Sin embargo, la calma antes de la tormenta fue un recordatorio constante de que aún quedaba mucho por resolver. Aunque la empresa ganaba reconocimiento y respetaba los principios éticos, un último desafío se cernía sobre él. El problema del mentor de Alexander. El hombre que había sido clave para su ascenso en el mundo corporativo no había desaparecido por completo. Aún albergaba resentimiento y planeaba su regreso para recuperar el control que sentía haber perdido. Su presencia, como una sombra que se cernía sobre el futuro de Alexander y Lily, comenzó a hacerse más tangible. Los rumores comenzaron a circular y las tensiones dentro de la empresa estaban a punto de intensificarse. La última jugada de su mentor fue un último intento por desestabilizar el equilibrio que Alexander y Lily habían creado. Buscaba obtener una ventaja mediante un acuerdo financiero secreto que, de aprobarse, podría desmantelar toda la estructura que habían construido con tanto esfuerzo. Este acuerdo no solo amenazaba su imperio empresarial, sino también su relación. Si Alexander cedía al miedo y la presión, perdería todo lo que había logrado, no solo como director ejecutivo, sino también como compañero de vida de Lily. Pero la mayor prueba que les aguardaba no estaba en la sala de juntas ni en el campo de batalla financiero. La verdadera prueba llegaría cuando el mentor de Alexander intentara manipular directamente a Lily, ofreciéndole un futuro donde ejercería más poder e influencia de lo que jamás hubiera imaginado. Sabía que si lograba separarlos, podría destruirlos a ambos desde dentro. Alexander sabía que este último intento no era solo un desafío corporativo, sino también una prueba de lo que él y Lily habían construido juntos. El dilema era claro. Tendría que tomar una decisión difícil, que involucraba más que solo su empresa o su legado. Tendría que elegir entre lo fácil y lo correcto. Con la tensión en aumento y los plazos acercándose, la pareja se encontraba en un momento crítico. Alexander sabía que, para proteger la empresa y su relación, ya no podía seguir jugando el juego corporativo a la antigua usanza. Tenía que confiar en Lily más que nunca y arriesgarse a perderlo todo. La confianza mutua que habían desarrollado se convirtió en su mayor fortaleza. Por su parte, Lily también estaba preparada para la confrontación. Sabía que los intentos de manipulación serían intensos, pero también se había fortalecido en su propio camino. Ya no era solo una empleada, una mujer a la sombra de Alexander. Era una compañera, con una visión propia y el coraje de defender lo que creía correcto. La batalla que les aguardaba sería la más grande que jamás hubieran enfrentado. Una batalla por la verdad, por la confianza y por su futuro juntos. La noche anterior al encuentro decisivo, con la ciudad de Nueva York brillando al fondo, Alexander y Lily se encontraron en su apartamento. Era hora de prepararse para la mayor prueba de sus vidas. Sabían que lo que estaba en juego era mucho más importante que cualquier acuerdo corporativo o poder personal. Era su futuro juntos, y la oportunidad de demostrar que el amor
La confianza y la transparencia eran más fuertes que cualquier adversidad. La mañana del gran evento llegó con una intensidad que parecía impregnar cada rincón de Nueva York. El destino de Alexander y Lily, la estabilidad de la empresa y el futuro de todos los que se habían arriesgado con ellos, estaban a punto de decidirse. La reunión con los inversores sería la culminación de meses de lucha y transformación. Y en ese momento, la tensión en el aire era palpable, como si el mismo edificio donde se celebraba el evento fuera un reflejo de la fragilidad en la que se habían convertido sus vidas. Junto a Lily, Alexander entró en la sala con mirada firme y resuelta. Sabía que esta reunión no se trataba solo de números, informes y contratos. Se trataba de lo que habían construido juntos, una nueva forma de ver los negocios, una que equilibraba poder y humanidad, ganancias y responsabilidad. Sin embargo, el antiguo mentor de Alexander estaba allí, observando desde lejos, listo para aprovechar cualquier oportunidad para desestabilizar lo que la pareja había creado. El mentor, con su postura arrogante y su sonrisa calculadora, se propuso revelar una última carta. Reveló un acuerdo secreto, una propuesta que había hecho a los inversores en nombre de una nueva sociedad que, en su opinión, aseguraría el futuro de la empresa. Ofreció una gran suma de dinero y una reestructuración agresiva, prometiendo ganancias astronómicas a corto plazo, pero a costa de todo lo que Alexander y Lily habían construido con tanto esfuerzo. Mientras las palabras de su mentor resonaban por la sala, Alexander sintió el peso de una difícil decisión: ceder a la tentadora promesa de riqueza instantánea o continuar con el plan que él y Lily habían ideado con todos los riesgos y desafíos que ello implicaba. Sin embargo, la mirada de Lily, de pie junto a él, fue lo que finalmente selló su decisión. Sabía que ya no estaba solo, que esta batalla no se trataba solo de su legado, sino de su futuro juntos. Fue en ese momento, mientras el mentor se preparaba para su ataque final, que se produjo el verdadero punto de inflexión. Lily, con una calma imperturbable, se puso de pie. Todos en la sala se giraron hacia ella. El silencio parecía más denso que el aire mismo. Miró a Alexander y con una sonrisa segura dio un paso al frente. Sabía lo que tenía que hacer.
Lily reveló una carta que había ocultado, una revelación que nadie, ni siquiera Alexander, conocía. Durante sus investigaciones de los últimos meses, había descubierto un detalle crucial que lo cambiaría todo. El mentor de Alexander no solo manipulaba las negociaciones, sino que también había puesto en riesgo a la propia empresa, malversando fondos y cometiendo fraude financiero para su propio beneficio. Lo que presentó como una propuesta de salvación era, en realidad, una trampa diseñada para destruir la integridad de la empresa y todo lo que Alexander y Lily habían logrado. La sala estaba conmocionada. El mentor intentó defenderse, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz, y los inversores, antes indecisos, ahora veían claramente quién luchaba realmente por la estabilidad de la empresa y el bienestar de sus empleados. El poder de la transparencia, la valentía para plantar cara y la confianza mutua entre Alexander y Lily eran más fuertes que cualquier maniobra corporativa o juego de poder. El mentor, humillado y derrotado, fue rápidamente retirado de la sala y de la compañía, y en ese momento Alexander supo que la batalla estaba ganada, pero la victoria no se trataba solo de números, contratos o acuerdos financieros. La verdadera victoria residía en cómo él y Lily habían enfrentado el desafío, no con miedo ni duda, sino con valentía y lealtad mutua. La reacción de los inversores fue instantánea. La propuesta de Alexander y Lily, que abogaba por un crecimiento sostenible, ético y equilibrado, fue recibida con entusiasmo. El plan que habían presentado parecía no solo el mejor camino para la empresa, sino el único. Habían revolucionado el mercado, no solo con sus ideas, sino también con su integridad. Mientras los aplausos resonaban por la sala, Alexander miró a Lily. Sabían que este era el momento decisivo, el clímax de su historia. No solo como empresarios, sino como socios, como personas que se habían superado a sí mismas, superado sus propias limitaciones, y lo más importante, habían demostrado que la confianza, el amor y la transparencia son las mayores fortalezas. Pero a medida que la celebración se desarrollaba a su alrededor, una sensación de paz invadió a Alejandro. Por fin, había comprendido lo que realmente importaba. No el imperio que había construido, sino la persona a su lado, la mujer que lo había ayudado a encontrar su verdadero propósito. Con la victoria sobre su mentor y la aceptación de su plan innovador, Alexander y Lily finalmente sintieron que el peso de los últimos meses se había aliviado. La empresa, ahora más fuerte y unida, estaba a punto de entrar en una nueva era, una basada en los pilares de la ética, la transparencia y la confianza mutua. La visión que habían compartido, inicialmente solo una idea, se estaba haciendo realidad, y estaban listos para afrontar juntos los retos que se avecinaban. Alexander, quien alguna vez se consideró el único responsable del éxito de la empresa, aprendió que el liderazgo no significaba cargar con el peso del mundo solo. La verdadera fuerza residía en poder confiar en quienes estaban a su lado, especialmente en Lily. Ella, quien había entrado en su vida como una socia reticente, ahora era su colíder, alguien cuya visión y valentía lo inspiraban cada día. Juntos, habían superado lo imposible, y esto no solo los transformó como personas, sino que también fortaleció su vínculo. Esa noche, después de la reunión, mientras las luces de la ciudad centelleaban afuera, Alexander y Lily estaban en la terraza del edificio de la empresa, contemplando el paisaje. La presión de la crisis se había disipado, y un futuro brillante se abría ante ellos. Alexander se volvió hacia Lily con una sonrisa sincera. Había perdido mucho en la búsqueda del éxito, pero con ella había encontrado algo invaluable: confianza, amor y la fuerza de una verdadera alianza. «Ahora sí», dijo en voz baja, «podemos empezar a construir algo verdaderamente nuestro». Lily sonrió, apretándole la mano. «Juntos, siempre».
Al ponerse el sol, supieron que la batalla que habían enfrentado para llegar allí solo había sido el comienzo. Ahora estaban listos para avanzar, no solo como líderes de una empresa exitosa, sino como una pareja que había encontrado el verdadero significado de la victoria. No se trataba solo de superar a los demás, sino de la valentía de superarse a sí mismos, juntos. La historia de Alexander y Lily, que comenzó con dificultades y dudas, se convirtió ahora en una historia de superación, crecimiento mutuo y amor transformador. Sabían que, a pesar de los desafíos que se avecinaban, podían afrontar cualquier cosa, porque eran más fuertes que nunca, juntos, como equipo, listos para transformar el mundo a su manera. Pasaron meses desde aquel fatídico día, y la empresa de Alexander y Lily prosperó como nunca. Se habían convertido en un referente en el mercado, reconocidos por su integridad y visión. El legado que Alexander temía perder no solo se conservó, sino que se redefinió. Juntos continuaron innovando y creciendo, afrontando los desafíos del mundo corporativo con un nuevo propósito. En una tarde tranquila, en la terraza de su nueva sede, Alexander y Lily miraban al futuro con confianza, sabiendo que el verdadero poder residía en su unión. Lo habían logrado todo, no solos, sino juntos. Ahora que conoces la trayectoria de Alexander y Lily, te invitamos a reflexionar. ¿Qué define realmente el éxito en tu vida? ¿Es el poder, el reconocimiento o quizás las conexiones genuinas que forjamos a lo largo del camino? A veces hay que perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. ¿Estás listo para enfrentar tus propias batallas con valentía y amor, sin perderte en el proceso? Comparte tus reflexiones con nosotros y continúa tu camino de autodescubrimiento, porque al final lo que más importa es en quién te conviertes a lo largo del camino.